Uno de los temas del primer debate de los candidatos a la presidencia de la República fue la educación. Por el formato, ya lo hemos discutido mucho, pues no hubo realmente la posibilidad, o no sé si el deseo, de profundizar en las propuestas, siendo que es un tema pues de muchísima importancia en México. Vamos a platicar sobre ello con Leonardo Garnier, quien es exministro de Educación Pública de Costa Rica y asesor de la ONU en materia educativa. ¿Qué tal, Leonardo? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto. ¿Qué impresión tiene usted pues del tema educativo en el marco del actual proceso electoral, particularmente en las campañas presidenciales? ¿Es un tema que le ha parecido a usted, ha sido abordado pues con suficiencia por parte de los aspirantes? Sí, bueno, en general yo creo que los momentos electorales son ideales para poner estos temas en el tapete y sobre todo, uno, para que la ciudadanía lo pongan como el tema prioritario para ellos, pero sobre todo para que las y los candidatos expongan cuál es su visión y cuál es su proyecto educativo. Eh, sí fue un poco sorprendente para mí porque me habían pedido ver el debate porque iba a ser principalmente sobre el tema educativo y en realidad se dijo muy poco de Ujú. cuál era la estrategia de cada uno de los partidos en el tema educativo. Sí, y es indudable que, bueno, hay muchos problemas en México derivados de la pandemia, pero no solo de la pandemia, y que se han reflejado, por ejemplo, en la prueba PISA, que ha dado cuenta del bajísimo porcentaje de niños y adolescentes mexicanos que no tienen realmente habilidades, no las han adquirido en materias como matemáticas y comprensión de lectura. ¿Qué diría usted que está fallando o que está faltando a la educación pública en México? Sí, bueno, yo creo que ahí en México en eso no es muy diferente de lo que nos ocurre en el resto de América Latina. La pandemia sin duda tuvo un impacto de retrasar los aprendizajes en millones de estudiantes, pero incluso si pensamos antes de la pandemia, ya América Latina y México incluido en esto arrastraban déficits muy grandes. Uno, un déficit de inclusión, porque si bien es cierto, ha habido progresos en los últimos 15 años y hay una cobertura universal en educación primaria, en la secundaria sigue habiendo cerca de un 30% de jóvenes que no concluyen la secundaria Ujú. y también hay un déficit de aprendizajes cuando vemos que incluso los estudiantes que completan la secundaria o los estudiantes que participan en las pruebas PISA en secundaria o en las pruebas YES en el caso de primaria, muestran deficiencias muy grandes en las destrezas básicas, en lectoescritura, en matemáticas, en ciencias, Ujú. y por supuesto que eso también se refleja en las destrezas más sofisticadas, socioemocionales, de pensamiento crítico. Así que sí, es muy preocupante. Las estimaciones de instituciones como UNICEF o el Banco Mundial de cuánto afectó la pandemia a países como los de América Latina debieran asustarnos cuando se dice que es posible que un 70% de los niños y niñas de 10 años no puedan leer un texto simple. Bueno, sin eso el resto de los aprendizajes es casi imposible de Ujú. lograr. ¿Usted cree que tenemos en México el diagnóstico, pues no solo de los efectos de la pandemia, sino del sistema educativo en general, un diagnóstico completo de las fallas, de las omisiones, de las necesidades? Yo creo que en general, tanto en México como en América Latina, conocemos bastante bien qué es lo que nos falla en los sistemas educativos. eh, y aquí, digamos, lo que se discutió en la Cumbre Mundial sobre la transformación de la educación refleja que este es un problema en muchos países y lo resumo en pocas cosas. Uno, en temas de cobertura, sabemos que no tenemos los centros educativos de calidad en todo el país. Muchas veces las zonas más alejadas, zonas con poblaciones indígenas, barrios urbanos marginales, son los que menos acceso tienen a centros educativos. Y no es simplemente que esté el centro educativo, sino que tenga condiciones, que haya alimentación escolar, que Ujú. sean sanos, que sean seguros, en fin, que sean un entorno de aprendizaje. Así que esa es una de las primeras fallas, que obviamente para completar eso se requiere inversión. La segunda es probablemente el elemento más crítico, tiene que ver con la existencia de un cuerpo docente de calidad. Y aquí una falla muy generalizada en América Latina de la que no escapa México, es que no tenemos las condiciones
en primer lugar, para atraer a las mejores personas a la profesión docente, para que sea una profesión atractiva. Esto tiene que ver con remuneraciones, tiene que ver con condiciones de trabajo, con sobrecargas de trabajo administrativo, Ujú. con apoyos, con número de estudiantes. Pero además, y esto es a mi manera de ver tal vez un factor crítico, las instituciones y los procesos de formación inicial docente en América Latina dejan mucho que desear. Lo hemos visto en muchos países cuando se hacen evaluaciones de los docentes, hay carencias en conocimiento sobre las asignaturas, hay carencias muy grandes pedagógicas, y en eso nuestros países no hemos sabido darle la prioridad que tiene la formación docente. Sí. Y el tercer elemento es que, y esto fue algo que en la pandemia fue tanto una oportunidad como un desperdicio. La revolución digital podría jugar un gran papel en transformar la educación, pero eso no es soplar y hacer botellas, no es repartir tablets o cosas Ujú. por el estilo, es realmente garantizar que haya conectividad de banda ancha para todos los estudiantes y los docentes, acceso a los equipos, que los docentes, directores de escuela, administradores estén capacitados para usar la tecnología y que haya recursos pedagógicos para ello. Y en eso, algo que podría ser una herramienta para cerrar brechas educativas, si no invertimos en eso, si no lo hacemos bien, más bien tiene el efecto contrario, como lo vimos en la pandemia, que es Ujú. ampliar las brechas. Leonardo, ¿qué opinión tiene usted sobre las becas universales a las familias de los niños y adolescentes? Es un recurso que ayuda a tener una mejor educación? Bueno, yo creo que es un complemento de las políticas universales. Me preocupa cuando esos elementos se ven como la política educativa. O sea, claramente la política educativa es mucho más que eso. Ujú. Tiene que haber instituciones, tiene que haber docentes, tiene que haber equipamiento, tiene que haber programas con un enfoque pedagógico adecuado. Pero ciertamente tenemos que reconocer que en nuestros países, siendo países muy desiguales, eh, por simplificarlo, hay una gran cantidad de estudiantes, en algunos casos puede ser hasta la mitad de los estudiantes, de situaciones socioeconómicas muy difíciles, con niveles educativos en sus familias muy bajos, que si no tuvieran acceso a una beca o a un apoyo financiero, probablemente no podrían quedarse en el colegio y terminarían buscando cómo complementar el ingreso de las familias. Ujú. Entonces, sí, los programas de becas son una herramienta muy importante para mantener en el colegio a jóvenes que de otra forma Ujú. probablemente abandonarían sus estudios, eh, pero tenemos que entenderlas en el contexto de una política educativa y no simplemente como si eso fuera la política Claro. educativa. ¿Y deben ser universales esas becas o deben ser para quien realmente las requiere? Bueno, eso yo creo que depende de la política de cada país. En el caso de Costa Rica y nosotros en eso nos aprendimos mucho de un programa Oportunidades que tenían en México. Se creó el programa Avancemos durante el gobierno de Oscar Arias, que era una beca, no es universal, cubre más o menos a la mitad de los estudiantes del sistema educativo. Ujú. eh, Como comentábamos antes, siendo países muy desiguales, no todos los estudiantes abandonarían el colegio o dejarían de estudiar si no tuvieran una beca, porque Ujú. son familias de clase media, media alta o alta y no necesitan ese apoyo. Y son recursos que uno podría dedicar, por ejemplo, a fortalecer los programas de alimentación escolar o a fomentar los programas de deportes en las escuelas que Ujú. atraen mucho a los estudiantes, pero eso es algo que depende de la política de cada país. Ahí lo que yo recomendaría es tener claro un diagnóstico de cuáles son las causas que hacen abandonar la Mm. escuela o el colegio a las y los estudiantes de un país. Y si Sí, una de esas causas es la falta de un ingreso familiar, entonces la beca se entonces convierte en ponerlo. una herramienta importante. Pues interesante lo que hemos conversado, Leonardo. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Un gran gusto. Gracias, gracias. Leonardo Garnier es exministro de Educación Pública de Costa Rica y experto en aprendizaje, pérdida del aprendizaje y fortalecimiento docente, asesor de la ONU en educación.